cocinero de alguna, busca alguna, y allá también en la lista te puedes anotar, así que no dejes de hacerlo. Vamos al primer libro de Samuel, por favor. Hoy comenzamos una nueva serie, hemos estudiado años ya el Nuevo Testamento. Hoy vamos a regresar al Antiguo Testamento para poder estudiar juntos como iglesia. Estuvimos estudiando casi un año Hechos, más de un año Lucas, ya estudiamos Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón. ¿Te has dado cuenta cómo estudiamos también Efesios, estudiamos Filipenses? Si tú dices, híjole, no me acuerdo, es porque no pusiste atención, claro está, ¿no? Así que yo te recomiendo, hermano, que si hoy no pudiste traer una libreta, puedas traer la libreta para que puedas guardar la atención, pero también guardar conceptos que vas a atesorar en tu corazón. Por favor, pon en tu vista el primer capítulo y primer versículo y permíteme darle lectura para poder comenzar. Y vamos a darle la bienvenida a esta nueva serie de Samuel, donde vamos a conocer a nuestro rey. Vamos a conocer a nuestro rey. Fíjate muy bien cómo dice primer libro de Samuel, capítulo 1, en su versículo 1 en adelante. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo. Y tenía él 2 mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por dejarnos alabar, por dejarnos tener un lugar donde reunirnos. Gracias también por las personas que están en este lugar dispuestas a escuchar tu palabra. Quita cualquier obstáculo, que tengan una actitud, unas ganas de poder profundizar. Ayúdame con mis limitaciones para que también mis hermanos no se cansen de escuchar a la misma persona, al pastor de esta iglesia, pero dame humildad para poder transmitir lo que tú tienes para esta tu iglesia. Por favor, incomódanos, y lo fuerte que está este libro permite que no solo sea una historia, sino que sean realidades que vamos a encarar y cambiar en nuestra vida. En el nombre de Cristo Jesús, amén. Vamos a conocer en esta tarde el contexto del primer libro de Samuel. Si tú estás anotando, sería muy bueno que tomaras en cuenta que originalmente este libro no se divide en 2, se llama Samuel. Simplemente se llama Samuel. Ahora, no sabemos quién lo escribió. Samuel, no sabemos quién lo escribió. Algunos dicen que Samuel, pero en el capítulo 25 él se muere y el libro sigue. Y es más, tenemos segundo libro de Samuel y el libro sigue. Entonces, algunos dicen, bueno, del 1 al 25 fue Samuel y del 25, 26 en adelante otro. Pero ya no es el mismo estilo de escritura, ya no estaría el mismo estilo de escritura, tenemos el mismo estilo. Algunos dicen que fue Natán, el profeta Natán, y otros dicen que fue Gad, uno que es Gad el vidente. No sabemos la verdad, hermano, no sabemos quién lo escribió, pero sí sabemos que fue un libro que consideraron inspirado porque los judíos, los israelitas, siempre lo tuvieron en su canon como algo autoritativo y autorizado. Autoritativo porque tiene autoridad para ellos y autorizado porque es congruente con toda la Biblia. ¿Listo? ¿Cuándo se escribió? Bueno, los hechos que vas a ver aquí están desde antes de los 3 principales reyes de Israel. El primer rey de Israel fue Saúl, el segundo rey sobre Israel fue David y el tercer rey fue Salomón. Bueno, Samuel existió antes de esos 3 reyes, pero no tenemos este libro al mismo tiempo, no se está al mismo tiempo que se está viviendo. Se dice que se escribió entre el año 1000
o entre el año 800 antes de Cristo. Acuérdate que el año, por ejemplo, en el 4000, estamos hablando de Abraham, ¿no? Por ahí así, en el 4000 antes de Cristo. Aquí está el año cero. Entonces se va acercando al año cero y se va reduciendo los años. Bueno, estamos entre el 1000 y el 800 antes de Cristo. ¿Listo? 800 años, 1000 años antes que el Señor Jesucristo. Ahora, ¿por qué es importante? Porque va a trazar la línea davídica, la línea mesiánica de Jesucristo. Vamos a ver de dónde Jesucristo es profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Y para que eso sea realidad, tenemos que ver por qué Samuel, en el libro de Samuel, hay profeta, hay un sacerdote y hay reyes. Están los tres temas, hermano. Así que vamos a verlo así. Si tú estás anotando, yo te pediría que anotes el bosquejo. ¿Qué está como bosquejo en Samuel? ¿Cómo está el bosquejo de Samuel? Si tú eres un residente y vas a predicar junto conmigo, te anotaría que dominaras tu bosquejo, ¿no? El bosquejo va a ser los primeros 7 capítulos, va a hablar principalmente de la vida de Samuel. Del 8 al 15 va a hablar de la vida de Saúl. Y del 16 al 31 de David. ¿Listo? Del 1 al 7 va a estar hablando principalmente de la tarea de Samuel. ¿Quién es Samuel? Hoy te lo voy a presentar. Sus papás. Vamos a conocer a sus papás. Vamos a conocer su contexto. Hoy vamos a conocer. No vamos a ver del 1 al 7. Hoy solo vamos a ver el 1. Y vamos a ver, entonces, del capítulo 1 al 7, la vida de Samuel y sus hazañas. Del 8 al 15 vamos a conocer a Saúl y del 16 al 31 vamos a conocer a David. ¿Listo? Ahora vamos a ver qué pasaba en el contexto cultural, social, político y guarda esto con mucha atención. Samuel es la transición de una teocracia. México es una democracia. Demos es el prefijo para pueblo. Demos, pueblo. Kratos, gobierno. Teocracia es teo, gobierno de Dios. De la teocracia, donde Dios decía por medio del sacerdote o de jueces, Dios gobernaba al pueblo de Israel, pero ahora va a haber una transición de la teocracia a la monarquía. ¿Listo? ¿Cómo vivía el pueblo? Este libro, acá está cronológicamente puesto acá, y quiero que des unas páginas antes. ¿Qué libro tienes antes? Después. El libro de Ruth. El libro de Ruth está en el tiempo de los jueces. Pero lo que se vivía en ese tiempo es, da 2 vueltitas más y te vas a encontrar con el libro de los jueces. Entonces, si tú me acompañas por favor al capítulo 17, 6 de Jueces, te voy a decir qué gobernaba en la sociedad. En el 17:6 dice así, en Jueces 17:6. En aquellos días, ya nos dice los días, en los días que vamos a estar enseñando el día de hoy. Dice, en aquellos días, dice, no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. ¿Qué se vivía? Bueno, todos hacían en Israel lo que se les antojaba. ¿Te quieres divorciar? Divorcia. ¿Te quieres tener muchas mujeres o muchos hombres? Dale con todo. ¿Quieres ser un mal padre o un mal hijo? Dale. ¿Sabes? La gente estaba entregada al desenfreno. Las familias no sabían cómo ser familias. No tenían una adoración correcta, porque te voy a presentar al sacerdote Elí. Era un hombre totalmente alejado de Dios. Así que la sociedad estaba podrida. En aquellos días no había rey. ¿Qué quiere decir? Que va a haber unos días en donde va a haber rey. Entonces Samuel es la ejecución de cuando hay rey. Ahora mira conmigo el último capítulo de Jueces, capítulo 21. Ve conmigo al capítulo 21
Y mira el último versículo, cómo el escritor de Jueces es tan inteligente y repite el mismo versículo. Jueces 21, 25. En estos días no había rey en Israel y cada uno hacía lo que bien le parecía. A la mitad del libro de los Jueces, al final del libro de los Jueces, el escritor dice, quiero que les quede claro que había un caos y cada quien hace lo que bien le parece. La juventud está desenfrenada, los padres están desenfrenados, los matrimonios y familias, las personas, la iglesia, el templo, los seguidores de Dios, todo está patas para arriba, porque cada quien hace lo que bien le parece. Ahora, hermano, el autor repite esto y lo repite hasta el final del libro para que podamos entender en qué contexto nace Samuel. Pero no está alejado de lo que tú y yo podemos vivir a pesar de conocer a Dios. Tal vez en nuestra vida, tal vez en el núcleo familiar, algunas veces se salen muchas o algunas cosas de control. Y cada uno hace lo que bien le parece. Los hijos entran y salen, los padres tienen agendas separadas, los hijos adultos dejan de tener respeto por los padres nunca tuvieron un pastoreo correcto con los hijos, y por eso cada quien hace lo que bien le parece. Ahora, escucha bien lo que dice Samuel. Vamos al apartado de Samuel. Regresa conmigo a Samuel y vamos a ver algunas cosas muy importantes de este libro. Fíjate muy bien cómo empieza este libro. Y en este libro vamos a encontrar 3 historias. ¿Te acuerdas? Samuel, Saúl y David. Y este libro va a transicionar de la teocracia a la democracia, a la monarquía de la siguiente forma. Nos introduce un personaje. Versículo 1 dice, hubo un varón de Ramataim de Sofim, del monte de Efraín, que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Elcana. Y ahí nos da toda la genealogía de Elcana. Y yo quiero que se te grabe este nombre. Elcana, él es el papá de Samuel. Ahora, si Samuel es uno de los héroes más grandes, claro, con defectos, pero al fin y al cabo uno de los héroes más grandes de Israel, porque unge a David, unge al rey de donde venía el linaje del Mesías. No cualquiera podía hacer eso, pero Samuel va a ser alguien heroico. Su papá tiene que ser alguien grande, ¿sí o no? Su papá tiene que ser alguien de estirpe, que podamos decir, a ver, sigámosle la pista. Bueno, nos da algunas pistas de quién era Elcana, y el escritor, pues tú vas a decir, ¿de qué me sirve que diga así? Mira, del monte de Efraín. Nos dice dónde vivía. Escucha bien, hermano. No de dónde era. Nos dice dónde vivía. ¿Estamos de acuerdo? Y fíjate bien, que se llamaba Elcana, hijo de Joram, hijo de Liu, hijo de Tou, hijo de Suf, Efrateo, de Efraín, de la región de Efraín. ¿Listo? Y nos da la genealogía, porque si tú buscas en primer libro de Crónicas, capítulo 6, ahí está el papá de Elcana, y termina su genealogía con los hijos de Leví. Elcana era un levita. Elcana era una persona religiosa. Elcana era una persona que le encantaba ir a la iglesia. Si era un levita, escucha bien, por lo menos 3 veces en el año tenía que estar en el templo, en este caso en el tabernáculo, porque todavía no existía el templo. Por lo menos 3 veces en el año había 3 fiestas importantísimas. Y como Elcana era levita, todo levita tenía que estar cuadrado a eso. Entonces era una persona que tenía esta estirpe sacerdotal por los levitas, porque vienen de Aarón, ¿te acuerdas? El hermano de Moisés, y de ahí vienen todos los sacerdotes de todo Israel. Solo los levitas podían servir en el templo. Solo los levitas, de ahí podría salir otro sacerdote. Los levitas no tenían una posesión geográfica. Los levitas estaban regados en todo Israel y este estaba en Efraín.
Es como, por ejemplo, si yo te digo, Emanuel López de Dunamis en Naucalpan. ¿Yo soy de Naucalpan? No. Yo vivo en Nicolás Romero, pero nací en Nicolás Romero, no. Yo soy defeño, ¿no? Yo soy del DF. No vivo allá, pero nací en el DF, pero sirvo acá. Bueno, eso es lo que el Cana tenía. Él no era de Efraín, él era de la tribu de Leví y era un levita. Ahora escucha bien, ¿por qué es importante esto, hermano? Espero que puedas captarme esta distinción. Supongamos que aquí enfrente tengo una persona que está aspirando a ser pastor junto conmigo. Si esta persona está aspirando a ser pastor junto conmigo, lo menos que se puede esperar es que sea un referente en su puntualidad, en su entrega, en su compromiso, en su oración, en su desempeño, en su servicio, porque es una persona distinguida. Las personas que sirven en la iglesia, se espera que su familia y junto con él sean de la misma forma. Bueno, el Cana tenía puntualidad, entrega, servicio y era de la tribu de Leví, por lo tanto eran gente realmente comprometida, eran gente religiosa. ¿Listo? Fíjate conmigo el versículo 2. Ahí viene el pelo en la sopa. Ahí viene lo incómodo. Y yo quiero que tú y yo veamos un problemota que tenía el Cana. Fíjate lo que dice. Y tenía él 2 mujeres. El nombre de una era Ana y el de la otra era Penina. Ahora, hermano, ¿es bíblico tener 2 mujeres siendo un sacerdote de la tribu de Leví, un hombre entregado, un hombre fiel, un hombre comprometido, un hombre... ¿Cómo le hacemos? Ahí está, soy bíblico, tengo 2 mujeres, ¿no? ¿Cómo hacemos para ver esto? Ahora nosotros no se puede nunca, esta es una regla, nunca puedes traer la Biblia del pasado y traerla al presente, nunca es así. No, para hacerla más atractiva a los chavos hay que hacerla acá buena onda, traigamos la vida y modernicemos, eso no es correcto, eso es una mala exégesis. Nosotros tenemos que viajar al pasado y entender su contexto. ¿Estamos de acuerdo? Nosotros tenemos que ir a ese contexto para entenderlo bien bíblicamente. Ahora, en Deuteronomio, en la ley, Dios dejó estipulado, no solo en Deuteronomio, sino en Génesis como premisa, dijo, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Nunca, nunca, nunca vamos a tolerar que haya hombres con varias mujeres. Es un pecado, es una aberración. Y viceversa, mujeres con muchos hombres. Esta es una necedad del corazón. Y también por eso como iglesia nunca alentaremos el divorcio. Y que puedan pensar que con libertad pueden volver a hacer de su vida, como dice Jueces capítulo 21, versículo 25, como bien les parece. ¿Te das cuenta? Porque ahí empieza el desorden. Ahora, el orden de mención en el versículo 2 está Ana y Penina. Cuando tú ves en la Biblia, la primer mención siempre es preponderancia, importancia. Por ejemplo, cuando decían Pedro y los demás. ¿Por qué? Porque Pedro era el líder. Cuando decían, por ejemplo, el primogénito de los hombres, porque es el más importante. Cuando un judío, un israelita lee esto, sabe que la importante, la que de verdad amaba era Ana. Ahora fíjate muy bien cómo dice el versículo 2. Y Penina tenía hijos, en la parte B, mas Ana no los tenía. ¿Sabes, hermano? Ya estamos en un problema y ya estamos en una familia disfuncional. ¿Estás de acuerdo? Si tú estás anotando, yo te voy a dictar todas las familias que tengan muchas mujeres en la Biblia. Ninguna de las que te voy a decir tuvo éxito. Y estos hombres tuvieron muchas mujeres. Para que no digas, tengo mi sustento bíblico para tener muchas mujeres. Bueno, no existe éxito alguno en ninguna persona que haya tenido muchas mujeres. El primero, por ejemplo, fue Abraham.
tuvo a Sara y a Agar, Jacob tuvo a Lea y a Raquel, Elcana tuvo a Ana y a Penina, David tuvo varias esposas, Salomón, 1000 mujeres, ¿te acuerdas? Ni se diga. Gedeón, también 70 hijos con varias mujeres, y ninguno tuvo una familia funcional. Por lo tanto, hermano, no hay ninguna base bíblica para pensar que teniendo una familia reconstruida, una casa chica por acá, medio atiendo aquí, medio atiendo acá, no es bíblico porque ninguno de estos tuvo paz en su vida. Siempre acarreó fracaso. ¿Estamos de acuerdo, hermanos? Ahora, aunque no solo eso, hermano, ya tenían disfunción familiar. Imagínate cómo se llevaba Ana y Penina. Imagínate cómo ha llegado nuestra sociedad hoy, que a mí me gusta mucho ver documentales, mucho. Luego aburro a mi familia, ¿no? ¿Han visto esos de Kilos Mortales? Fan número 1, ¿no? Han visto todos de esos, ¿no? Pero hay unos bien locos, hermano, donde son poliamorosos, donde tienen muchas parejas, y eso es una aberración pervertida y obviamente es la revelación de la humanidad. Ahora, no tenemos que ir mucho cuando nuestros artistas, los que tú escuchas, tú Luis Miguelito, que dices, ay, esas me gusta, es lo mismo, es un poliamoroso. ¿Cómo poder cantarle algo tan puro a tu esposa o a tu esposo de alguien tan corrupto? Y hay parejas que tienen un solo hombre con 3 mujeres y ahí conviven. Bueno, Luis Miguel, quien quieras, fácilmente lo puede hacer y nunca, aunque canten del amor, nunca van a ser felices. Ahora, suficiente está con tener un esposo para 2 mujeres, pero Ana tenía un problema. No tenía hijos. Te voy a leer lo que es la esterilidad en esos tiempos. La esterilidad, hermano, es vergüenza, es dolor, es símbolo de fracaso, es un dolor emocional, son sentimientos tan profundos que perciben un estigma, una marca. ¿Sabe lo que es eso, hermano? ¿Sabe lo que es eso? Una vez me abrí la boca y yo pensé que iba a quedar como una marioneta y todos se me quedaban viendo, ¿no? Todos se me quedaban viendo y yo sentía mucha incomodidad. Una vez me puse una ventosa acá para distraer a Gael. Estaba muerto de cansancio y me puse la ventosa y mi hijo jugaba acá con el juguetito y todo eso. Y se quedó como 2 horas la ventosa, ¿no? Entonces me la quité y se quedó morado, pero morado, ¿no? Estaba en Argentina y estaba en las células, ¿no? Yo iba de célula en célula y una jovencita me dice, che, viste, no puedo. Tu coso ese que traes ahí. Es imposible ponerte atención, ¿no? Porque traigo un estigma, una marca. Bueno, una estéril, ahora no es tanto. Nada más es la incomodidad de ver que otros tienen, de ver que otros pueden, pero en este tiempo era un estigma de maldición. En este tiempo la comunidad la veía como rara a la mujer que no tenía hijos. ¿Y sabes cómo se sentía la mujer? Se sentía deshonrada por Dios. Dios me falló. Ahora, ¿cómo se veía una persona que tenía muchos hijos? Como bendición, como ella siendo parte de la obra familiar, como no siendo una carga en la familia, como herencia, como proveedora de mano de obra para la familia. Se veía como una mujer que da el nombre y que es el instrumento para el nombre, para el apellido, conservar, y se veía como un cuidado para la vejez. Entonces, la mujer que no tenía hijos realmente tenía un problema. Era muy mal vista. Ahora, hermana, soltera o casada, que no tienes hijos, yo sé que uno de los más grandes tormentos es estar casado y no poder tener hijos. Yo sé que un tormento es estar soltero y soltero sin pareja y saber, ¿tendré hijos? Pero yo no me quiero referir en esta tarde a eso. Puede ser que tú estés sumergida o hermano,
sumergido en tantos sentimientos de fracaso que digas, mi problema de verdad me quita la dignidad, mi problema me hace sentirme alejado de Dios. Y yo quiero que veas junto conmigo cómo se sentía Ana. Acompáñame. Mira lo que dice el versículo 3 de la familia de Ana. Todos los años, aquel varón subía de su ciudad para adorar, número 1, y número 2, para ofrecer sacrificio a Jehová de los ejércitos, en Silo, donde estaban 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, sacerdote de Jehová. Déjame avanzar rápido en esto, hermano. Mira, dice acá la palabra de Dios que Elcana era un hombre responsable. Y tú vas a decir, pues sí, pero tenía 2 esposas, ¿no? Ahora, déjame leerte rápido por qué te digo que era responsable. En ese tiempo, culturalmente, la poligamia no era tan común, sí era más común que en nuestros tiempos, pero no era tan común. ¿Por qué entonces había poligamia? Bueno, era porque había mucho desequilibrio entre hombres y mujeres, y algunas mujeres no podían tener más hijos, y entonces se les permitía a los hombres tener otra concubina, otra mujer, otra esposa, para crear más hijos. Otra era la necesidad de producir un gran número de niños, de hijos, para producir mano de obra. Porque los imperios, la economía, se sostenía por quien tenía más hijos. Otra era por el deseo de aumentar el prestigio y riquezas. Y otra era por la tasa de mortalidad tan alta que tenían las mujeres al momento de parir. Y la última era por tener una esposa estéril. Así que Elcana se le permitía cultural y socialmente tener otra esposa porque no tenía descendencia su primera esposa. Pero él amaba a Ana. Y era un hombre responsable. Él decía, pues tengo estas esposas, las voy a llevar a adorar. Dice ahí. Y las va a llevar a adorar a donde el sacerdote Elí, con sus 2 hijos que eran una porquería, vamos a hablar de ellos, estaban ministrando. Y el sacerdote Elí tampoco era algo que nos tenga que orgullecer. La verdad que es algo vergonzoso saber que el pastor de Israel era menos espiritual que una mujer como Ana. Ana va a demostrarnos su espiritualidad y Elí nos va a demostrar que aún siendo el pastor, el hombre más importante de Israel, no tenía una vida espiritual correcta. Y dice ahí que fueron a Silo. La palabra Silo es lugar de descanso. ¿Listo? Que se te quede grabado. Silo, lugar de descanso. Cada que le decían a Ana y a Penina, vamos a Silo, vamos a ofrecer sacrificio, vamos a adorar a Dios, vamos al lugar de descanso. Para Ana no era un lugar de descanso. Ahora vas a ver por qué. Versículo número 4. Y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba a Penina su mujer y a todos sus hijos y a todas sus hijas, a cada una su parte. Se dice que por lo menos tenía Penina 2 hombres y 2 mujeres, sus hijos, sus hijas. ¿Listo? Entonces tuvo ahí varios hijos con Penina. ¿Estamos de acuerdo? Ahora imagínate lo que sentía Ana cuando le daba hijo 1, hijo 2, hijo 3, hijo 4. Por lo menos tenía 4, pueden ser 8, pueden ser 6. Y a ti, Penina, ten tu parte. Saber que comparte con otra que no es la esposa primaria y con hijos que no son los adecuados. Pero mira lo que dice acá el versículo número 5. Pero a Ana daba una parte escogida porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Ahora, ¿cuál es la razón por la que Ana no podía tener hijos? Porque Jehová no le había dado a concebir hijos. Algunas veces en Dunamis, como en otras iglesias, va a haber gente, matrimonios, que no tengan esa oportunidad.
y va a haber un dolor, va a haber una desesperación, que el único refugio a esa prueba que van a vivir va a ser la relación con Dios. Así que no solo me voy a referir al dolor y desesperación por no tener hijos, sino hay dolores que Dios va a permitir en nuestras vidas, que el único refugio va a ser poder buscar al Señor. Y si tú, mi hermano querido, te equivocas buscando por otros lados, te equivocas sacando tu frustración de otras maneras, vas a ser un hombre y una mujer tan infeliz, porque hoy Ana nos va a enseñar cómo Dios es el Rey y cómo nosotros tenemos que estar dispuestos a hacer lo que Él quiera. Mira conmigo qué hacía acá, mira lo que dice acá. En el versículo 5 nos dice que Ana tenía el amor de su esposo, pero también que Ana tenía la muestra de ese amor porque le daba una parte escogida. A ellos les daba un peso, un peso, un peso, a la otra esposa 2 pesos y a Ana millones de pesos, para que entiendas. Ahora eso no le borraba la sonrisa, ¿estás de acuerdo? No le borraba la tristeza, perdón, ni le dibujaba una sonrisa. Pues que mi esposo me llene de dinero y que aún así mi familia está compleja, yo quiero un hijo, porque necesito tener ese hijo. Mira lo que dice el versículo 6, y mira lo que dice, entra a escena esta Penina, y dice así, y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola. Y la razón es porque Jehová no le había concedido tener hijos. ¿De qué forma Penina pudo estar ahí hablándole, humillándola, murmurando, apuntándole? Una mujer burlándose. Ahora quiero que veas qué le pasaba a Ana. Dice el versículo 7. Así hacía, ¿cada cuándo? Cada año. Si él era un levita y por lo menos iba 3 veces a ofrecer sacrificio, es un martirio vivir así, con la familia destrozada. Es un martirio estar esclavo del pecado, estar esclavo de la crisis. Es un martirio vivir año tras año y ver que tu vida no tiene alegría y que tu petición no se cumple y que Penina esté año tras año. Ya no amas el ir a servir a Dios, a adorar. Prepárense, familia, Penina, hijos. Ana, te amo. Vamos a alabar al Señor. Ni ganas te dan. No te dan ganas de ir a presentarte. Y mira qué pasaba acá. Así hacía cada año. Cuando subía a la casa de Jehová, versículo 7 a la mitad, dice, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué dice? Lloraba y no comía. Mira, yo he conocido gente que está triste, pero no perdona la comida. Yo te puedo ver enojado, triste, deprimido, pero mira, yo te veo importante, te veo poderoso. Así que como que deprimido como Ana, no te veo. Fuera de broma, lo que quiero mostrarte es que el escritor quiere que entendamos el corazón de una mujer que tiene un problema real, que tiene una familia con ciertas complejidades y que también no le ha respondido Dios su oración y que ella lloraba y no comía. Pero da más detalle. Mira conmigo, fíjate lo que dice acá. El Cana, versículo 8, quiero que veas amada pero incomprendida. El Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que qué? ¿Que 10 hijos? ¿Cómo ves? Ahora, el sentido correcto, si tú y yo lo vemos mal, así que, ¿qué pasó? Mira el pedazo de hombre que te tienes, no necesitas más. Yo soy tu todo, reina, ¿no? Así. No es así, no es así.
Esto no es como se está leyendo. El versículo 8, estás viendo de forma correcta un hombre que está atendiendo a su mujer, un hombre que le está diciendo, ¿qué pasa? ¿Por qué lloras? ¿Por qué no comes? La expresión correcta es, tu valor para mí no depende de los hijos que tengas. Tu valor para mí no depende de los hijos que tengas. El número 10 es el símbolo de algo grande, ¿no? Por ejemplo, 10 plagas, ¿no? 10 hijos era algo grande. Entonces, aunque tengas 10 hijos, tu valor no cambia. Eres más importante. No importa que me des 10 hijos, tú eres lo más importante. Ahora, tenía un hombre que la comprendía. Tenía un hombre que la comprendía, pero escucha, hermana, escucha, hermano, no al 100. Tú me puedes contar tu crisis, pero la verdad que no te la voy a entender al 100 porque el que va a llorar y el que va a estar ahí tendido en la cama, en la crisis, en la soledad, en el fracaso, en el problema familiar, eres tú. Yo me voy a doler contigo mientras lo comentas, mientras te aconsejo, pero la realidad es que tú vas a lidiar esas batallas con el Señor. Es tú y el Señor, tú y el Señor. Claro que te vamos a ayudar como iglesia, como el pastor yo te puedo ayudar, pero Ana nos va a dar una valiosa lección de que todas esas cargas se las dejó por completo al Señor. Versículo 9, fíjate muy bien qué dice. Ana tomó una decisión, una resolución, una respuesta. Después de que su marido le dijo, ¿qué pasó? Aquí me tienes, ¿no? Eres más importante que 10 hijos. Versículo 9, fíjate lo que hizo. Se levantó Ana, después que hubo comido y bebido en Silo, en el lugar de descanso, Silo, y dice, mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto al pilar del templo de Jehová, ella, fíjate bien, hermana, con amargura de alma, oró a Jehová y lloró abundantemente. Si te das cuenta, sigue llorando, ya comió, ya bebió, está en Silo, se encontró al pastor, al sacerdote, ahí en los pilares de la entrada del tabernáculo, que era el lugar para la gente referente, y ella seguía derramando su corazón. Mi querido hermano, mis queridas familias, queridas hermanas, Ana nos está enseñando que está en un problema, que tiene un deseo, que tiene una dificultad, pero su respuesta, claro que su marido la animó, claro que su marido la acompañó, pero la respuesta que ella necesitaba es esperando directamente del Señor. Y con amargura, con lloro, dice acá, lloro abundante, oró a Dios. Déjame leerte algo que anoté aquí, hermano. Me encantó esta parte que anoté. Clínicamente, podíamos decir, médicamente, si un doctor la viera, está deprimida. Está deprimida. Claro que está deprimida, no come, llora, está amarga, está con amargura. Pero Ana nos enseña que la manera correcta de salir de una depresión, de la ansiedad, de las pruebas, es ir a refugiarte en la oración, en la comunión con Dios. Y ella descargó su amargura, descargó su llanto, y mira lo que dijo. E hizo voto, versículo 11, diciendo, Jehová de los ejércitos. ¿Viste? Yo quiero que subrayes en el versículo 3, Jehová de los ejércitos, y en el versículo 11, Jehová de los ejércitos. Es la primera vez en la Biblia que se menciona Jehová de los ejércitos. ¿Y quién lo dijo? El Cana en el versículo 3, el esposo, y la esposa en el versículo 11. Hombre y mujer confiando en Jehová de los ejércitos. ¿Qué a poco necesitas un Jehová de los ejércitos para vencer la prueba, el desánimo, la depresión, la amargura, el llanto, el quebranto? Sí, sí lo necesitas. Porque si Él es Jehová de los ejércitos, si Él es Jehová de los ejércitos, que es el dueño de todo, ella va a orar al dueño de todo. Y mira lo que le dice. E hizo voto diciendo Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva
y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva, y mira su cartita, a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Y ahí está la petición. Yo quiero un hijo varón. No dijo un hijo. Ahora un varón era porque lo iba a dedicar. Una mujer no sería aceptada porque solo había hombres sacerdotes. Y ella dijo, dame un hijo varón y yo te lo voy a dedicar. Esa dedicación dice, y no va a pasar navaja por su cabeza. Tú tendrías que leer Números capítulo 6. Acompáñame a Números capítulo 6. Quiero mostrarte algo importantísimo ahí en Números capítulo 6. Sin perder, Samuel, ve a Número 6 y ve lo que hizo este voto nazaerato, ¿no? Mira conmigo del versículo 6, Números 6, 6. No, desde el 1, el 6.1. ¿Ya lo tienes? Te lo voy a leer. Habló Jehová, número 6.1, a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, el hombre o la mujer que se apartase haciendo voto de nazareo para dedicarse a Jehová, mira lo que le pide a los dedicados. Se abstendrá de vino y de sidra, no beberá vinagre de vino, ni vinagre de sidra, ni beberá ningún licor de uva, ni tampoco comerá uvas frescas ni secas, todo el tiempo de su nazaerato. De todo lo que se hace de la vid, desde los granillos hasta el ollejo, no comerá. Todo el tiempo de voto de su nazaerato no pasará navaja sobre su cabeza, hasta que sea cumplido los días de su apartamiento a Jehová, será santo, dejará crecer su cabello. ¿Te acuerdas, Sansón? Aquí está, ¿no? Versículo 6. Todo el tiempo que se aparte para Jehová, no se acercará a persona muerta, ni aun a su padre, ni a su madre, ni por su hermano, ni por su hermana, podrá contaminarse. Cuando mueran, porque la consagración de su Dios tiene sobre su cabeza. Todo el tiempo de su nazaerato será santo para Jehová. Ahora, lo que iba a hacer Ana no es un tiempecito. Dios, te lo doy un tiempecito que te sirva, que se prepare en el instituto. Ahí mandamos a Gael, prepárate 3 años, pero después, sé arquitecto, licenciado, sé un hombre de bien, sé un hombre de negocio, pero te apartamos 3 años de instituto. No iba a hacer eso. Ana dijo toda su vida. A ver, hermano, escucha bien. Te voy a leer algo en este mismo pasaje que quiero que veas qué le pasaba a un hijo cuando no obedecía a sus padres. Y es bíblico. ¿Listo? Dice acá el versículo déjeme ver acá. El versículo, ya lo perdí. Ya lo perdí. Ahorita te lo busco, hermano. Lo anoté aquí, pero está mal anotado. Quiero que regreses a Samuel, capítulo 1, por favor. Y lo que quiero que tengas en mente es una mujer que dedicó a su hijo. Una mujer que entregó por completo para santidad y para servicio a su hijo. Y si tú, mi querido hermano y hermana, tienes hijos, nuestra responsabilidad no es irlos a dejar como Samuel en el templo, sino dedicarlos con santidad y para el servicio a su obra. Así que, hermano, el modelo de Ana nos deja una marca en nuestro corazón para que nosotros imitemos lo que Ana hizo. Ahora, mira cómo lo hizo Ana y quiero mostrarte qué hizo, cómo fue este proceso. Y mira el versículo número 12. Mientras ella oraba largamente, ¿te das cuenta cómo oraba, hermano? ¿Era una oración cortita? No, largamente. Dice, delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella, pero Ana hablaba en su corazón. Y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo por ebria. ¿Te acuerdas? Cada uno hacía lo que bien le parecía.
era muy común que se presentaran a la iglesia ebrios, que vivieran en comunidad ebrios. Hermano, ¿tú te has encontrado un hermano que huela a lipus? Ahí. Yo sí. Y es porque vive como bien le parece. ¿Tú te has encontrado un hermano que huela a cigarrito? A Mary Jane, ¿no? A marihuanita. ¿Te has encontrado un hermanito que hable con lenguas jarochas? Que se le salgan las ranas, los sapos. Bueno, si cada uno vive como bien le parece, ahí hay un contraste porque se encontró Ana, una mujer dedicada al Señor, con Elí, un hombre que se le hacía ya normal y que sus hijos se dedicaban a fornicar y que él no les estorbaba. Lo vamos a estudiar en próximas semanas. Ahora, fíjate muy bien lo que pasó acá. Versículo 14. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. La depresión había llegado hasta el fondo de su espíritu. Y yo sé que algunas veces el problema, nuestras oraciones no contestadas, nuestro propio pecado nos causa atribulado nuestro espíritu. Nuestro espíritu está agitado. Nuestro espíritu es el que está sufriendo. No es solo tu cuerpo, no es solo la preocupación. Tenemos un espíritu atribulado. Nos sentimos como pasas, todos apachurrados, todos secos. Mira lo que dice acá, soy una mujer atribulada, no he bebido vino ni sidra, sino he derramado mi alma delante de Jehová. ¿Sabes lo que hizo, hermano? Esta mujer, la aflicción la trató con oración. Mira lo que dice el versículo 16, no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción, he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo, ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo, haya tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué pasó, hermano? No estuvo más triste. Oye, pero ¿por qué no estuvo triste? Porque ya tenía hijos, ¿sí o no? Porque ya solucionó su problema. Porque Penina ya la había dejado de molestar, porque sus hijos ya no le cansaban. El problema no se solucionó, pero escucha, lo que sí se solucionó es un problema espiritual. Su espíritu estaba atribulado, pero la oración y la comunión al Señor, su espíritu fue confortado. Fíjate, escucha lo que dice el Salmo 40, 17. No lo busques. Aunque afligido yo y en necesidad, Jehová pensará en mí. Mi ayuda y mi libertador eres tú. Dios mío, no te tardes. Aunque afligido yo y en necesidad, Jehová pensará en mí. Hermano, muchas veces tú traes la aflicción cargando y tú solito la quieres cargar porque eres lo bastante egoísta, lo bastante soberbio como para seguirla cargando. Y hoy Ana nos está diciendo, los problemas no pueden estar en tus manos, tienes que ir a descargarlos porque Jehová pensará en ti. Él es tu ayuda, tu libertador. Y claro, el salmista dice, no te tardes, por favor, no te tardes. Pero esta mujer se fue, comió y no estuvo más triste. No estuvo más triste. Ahora mira lo que dice el versículo número 19. Y levantándose de mañana, dice ahí el versículo, adoraron delante de Jehová y volvieron y se fueron a su casa en Ramá. Y Elcana se llegó a Ana, su mujer, y Jehová se acordó de ella. Esta frase es soteriológica, ¿no? Cuando dice, y Jehová se acordó de su pueblo Israel en Egipto, es los voy a salvar, ¿no? Esta frase cuando la ves en el Antiguo Testamento habla de Dios interviniendo en tu vida. Por eso acá dice,
pensará en mí en el Salmo 40. Se acordó de mí. Hermano, tú tienes que estarle recordando a Dios no porque se olvide, sino porque tú te olvidas de que Él piensa en ti. Ese problema te tiene que traer loco orando por el Señor. Ese problema tiene que estrechar tu relación con Dios. Ese problema tiene que hacer una relación más fuerte con Dios. Tenía un amigo, yo era su jefe. Era su jefe y desarrollamos una amistad. Y en su Facebook, yo veía nada más su Facebook y era perfecta su relación. No. Yo acá con los mariachis dándole serenata a mi esposa y yo decía, chale, no puede ser, ¿no? No, yo acá en Disney con mi familia, con mi esposita, y yo, no puede ser, y yo a Tepetongo, ni a Tepetongo la puedo llevar, ¿no? Y pura foto de ella, y un día llegaron a mi casa. Él era mi compañero de trabajo. Él era mi compañero, y me dice, con su esposa, ahí ya estábamos casados, estoy con esto. ¿Pero cómo? Porque el Facebook es una mentira. Es mucha mentira ahí. Y entonces yo veía, ¿pero qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Por qué está mal? Porque su aflicción, su crisis matrimonial, la quería solucionar comprándole cosas. Mira, mi hermano, si tú dices, ¿qué quieres que te compre, no? ¿Cómo te pongo contenta? ¿Cómo puedes ser feliz? ¿Cómo puedo saciar tu alma? Nada puede saciar el alma de un esposo quebrantado, de una esposa quebrantada, más que juntos yendo a buscar al Señor y confesar el pecado. Eso es lo que me enseña esto. Dice, si te das cuenta, en el versículo 19 dice, fueron a adorar y después concibió, pero antes se le quitó su tristeza, porque la tristeza no depende de si tenía un hijo o no. La tristeza se solucionó teniendo comunión con Dios. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta, hermano? Es que hasta que yo no tenga un hijo, es que hasta que no cambie él, hasta que no cambie ella, hasta que yo no tenga esto, hasta que yo sea rico, hasta que alcance esto, hasta que profesionalmente eres insaciable. Eres insaciable. Mira lo que dice el versículo 20. Aconteció que al cumplirse el tiempo después de haber concebido Ana, dio a luz un hijo. ¿Viste? Ya concibió. ¿Qué tal si es niña? No, pues me la quedo, ya la armé. Imagínate Ana, que sea niña, que sea niña. No. El corazón de Ana es, yo quiero un hijo. Oye, pero ya no lo vas a tener. No importa que yo lo tenga. Lo que interesa es la gloria de Dios. No importa que mi problema, mi deseo sea solucionado. Yo he sido sanada de mi tristeza. Gloria a Dios. Yo me imagino a Ana diciendo, por favor, que sea niña, para que me la quede, por favor, que lea, para que lea sea de Luis y de Samira, que no nos salga niño porque hay que delicar. No. Yo me imagino que sea un niño, porque lo voy a entregar. Oye, pero no te lo vas a quedar, no lo vas a disfrutar. No importa. Él ya sanó mi tristeza. Estás ante la mujer más importante. Escucha, hermano, no existe una oración registrada de ninguna persona, ni de María. Estás ante la mujer más espiritual que se describe por la oración que vamos a estudiar dentro de 8 días. Nadie elevó una oración como María. Estás ni siquiera Débora en Jueces, que se describe como una guerrera, como una política, como una mujer influyente. Una mujer de oración venció la barrera, la tristeza, la depresión, la amargura, la ansiedad. Un hombre lo puede hacer de la misma forma, relacionándose con el Dios verdadero. Entonces hasta aquí, ¿te das cuenta? Su tristeza no se solucionó teniendo un hijo, sino teniendo relación con aquel que le va a dar el hijo. Ahora, hermano, si tú estás, yo voy a estar triste hasta que esto se solucione, eso es pecado. Porque tu tristeza no depende si eso se soluciona. Tu relación con Dios no depende de si eso se soluciona. Tu relación con Dios depende de su fidelidad y de tu compromiso hacia Él. ¿Estamos de acuerdo? Y sigue leyendo conmigo, mira lo que dice acá. Después, versículo 20, aconteció que al cumplirse el tiempo de haberse concebido Ana, dio a luz un hijo y le puso por nombre, ¿cómo? Samuel. ¿Sabes qué significa? Dios ha oído.
o pedido de Dios, ¿no? Y dice, diciendo, por cuanto lo pedí a Jehová. Después subió el varón, el Cana, con toda su familia, para ofrecer a Jehová sacrificio acostumbrado y su voto. Pero Ana no subió, sino que dijo a su marido, yo no subiré. Ya se puso rebelde la mujer. No, tranquilos, tranquilas, empoderadas. No fue por eso. Yo no subiré hasta que el niño sea destetado, para que lo lleve y sea presentado delante de Jehová y se quede allá para siempre. Ahora, ¿cuánto duraba esta destetada? En nuestro tiempo, si es Gael, 1 año, 2 meses, si es Natán, 2 meses duró ¿no? Si es una madre de esas obsesivas, dura hasta la primaria, lo desteta, porque dice, no, todavía sale un poco de calostro y sale proteína y está bien obsesionada. O si es de esas de la nueva ola, ay no, 8 meses, 1 añito. Bueno, en Israel, porque tenemos que ir, duraba desde el año hasta los 4 o 5 años, ¿no? Ya tienes en la prepa a tu nene, ¿no? Ahí. Bueno, dice acá la palabra de Dios que era aún pequeño. Muy probablemente Samuel tenía 3 años. Te digo algo con mucha tristeza y con mucho respeto. Este niño sirvió desde los 3 años y tú no puedes gobernar a tu niño porque te hace tremendos berrinches y porque él gobierna en tu casa. Y no ha sido bien educado. Esta mujer, este hombre hicieron un trabajo increíble. No sé qué hicieron. Bueno, sí sé, oraron. Fueron fieles y pudieron llevar a un niño aproximadamente de 3 años y el niño entendió con claridad. Así que no me vengas con que es niño, por eso no lo corrijo. Es adolescente, hay que entender. Eso no existe bíblicamente, no existe la adolescencia. Entendemos que es una etapa, claro que hay cambios, claro que hay hormonas, claro que todo. Pero ¿sabes dónde eran hombres los hombres? Bíblicamente, a los 13. A los 13 años eran encargados de finanzas. A los 13 años tenían a cargo un negocio. A los 13 años no decían, no, déjalo, le contesta así a su mamá porque está adolescente. Bueno, yo quiero que me digas un cristiano bíblico de tus predicadores favoritos que acepte la adolescencia. Eso nació en 1900, con la psicología. No existe eso. Eso de que es tu segunda adolescencia porque tu primera fue a los 3, cuando descubrías tu cuerpo y cuando los berrinches. Ana dejó a un niño pequeño, sigue leyendo conmigo. Fíjate, dice acá el versículo 23, el Cana, su marido, respondió, haz lo que bien te parezca, quédate hasta que lo destetes. No fue hasta lo que bien te parezca, decía, ay, Dino, haz lo que bien te parezca, yo ya no te aguanto. No fue así. Fue un hombre dándole crédito y sí, claro, hagamos lo propio, hagámoslo organizado, hagámoslo correcto porque vamos a dedicar a nuestro hijo, ¿viste? Y dice acá, dice el versículo, solamente que se cumpla a Jehová su palabra, ¿viste? El varón lo que le interesa, a mí me interesa que le cumplamos a Dios, que su palabra, que nuestra palabra sea cumplida. Y se quedó en la mujer y crió a su hijo hasta que lo destetó. Versículo 24, después que lo hubo destetado, lo llevó consigo 3 becerros, una efa de harina, una vasija de vino, y lo trajo a la casa de Jehová en Silo. Y el niño, ¿qué? Llevó una ofrenda de paz. Esta mujer llevó una ofrenda de, Señor, te alabo porque mi hijo se va a quedar aquí. Todo lo que acabas de describir acá es una ofrenda de paz que entrega por completo gratitud y alabanza. Señor, mi hijo va a ser tuyo, te alabo. Y hoy veo a hombres y mujeres que no le pueden poner un alto a su hijo. Ese es un culto a ti y a mí. ¿Estás de acuerdo? Que hace todo, ay Ramirito, ay se me tiró Ramirito, no se calla Ramirito, no está Ramirito, ay Ramirito, ay, la crianza respetuosa, ¿no? El Charlotte Mason, ¿no? El método Charlotte Mason que
que Él salga como florecita y que Él descubra su camino. Cuando tu hijo y el mío están para que nosotros les demos dirección, para que les pongamos altos, para que les demos estructuras, para que en esta casa no se permite en esto, y esto nosotros tenemos que hacer aquí, como dijo Josué, yo y mi casa vamos a servir al Señor. ¿No quieres? Están las puertas muy amplias. ¿Quieres traer tus vicios, tus mujeres, tus hombres, tus horarios? Sal, ráscate con tus propias uñas, ¿no? Entonces, este es un hombre que puso un límite desde niño y su mujer se pusieron de acuerdo y desde niño, dice, era muy pequeño. ¿Puede servir un niño desde muy pequeño? Qué absurdo es eso, ¿no? A los 3 no sirve de nada. ¿Cómo no? Este es el hombre que ungió a David. Este es el hombre, la mujer que oró, cambió una nación entera. Ahora imagínate que puede ser una mujer que ore. Una Elvia que ore. Una Dinora que ore. Una Ana Luisa que ore. Una Vianey que ore. No, es que Ana no era nada. Pero con él, con Dios, fue todo. Ana era una amargada. Ana no tenía esperanza. Tenía penina. Un matrimonio polígamo. Pero con él fue todo. Y Ana se le atribuye que cambió una nación, porque en ese tiempo todos hacían lo que bien les parecía, pero hubo una mujer que con oración cambió su destino. Ahora, quiero que termine esto. Mira, dice acá, versículo 26, y ella dijo, oh, Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová, le dijo a Elí. Por este niño oraba y Jehová me dio lo que pedí. Yo pues, estas tendrían que ser tus palabras, hermana y hermano, yo pues lo dedico también a Jehová todos los días que viva, será de Jehová, y adoró allí a Jehová. Obediencia, adoración, acción. ¿Te das cuenta, hermano? Quiero terminar comentándote, hermano. Mira, hermana, las heridas permitidas por Dios tienen que ser llevadas a Él, superadas por Él y para la gloria de Él. Ana fue feliz no por tener un hijo, sino porque tuvo su comunión con Dios. El recurso ante la depresión, la amargura, es la oración. Derrama tu corazón. Yo tengo algunas veces mucha preocupación por el futuro. ¿No te pasa? El futuro, ¿qué va a pasar? El afore, el dinero, la familia, el matrimonio. El remedio es la oración. Cambia naciones, cambia vidas, cambia familias. Me da mucha tristeza, mi querido hermano varón, me da mucha tristeza que no guíes a tu familia a la reunión de oración. Eso es cobardía. Porque estás diciéndole a Dios, no, yo puedo. La oración revela la dependencia de Él, pero también revela la soberbia que tú tienes. Así que, hermano, te voy a mandar un mensajito y te voy a decir, necesitamos orar por tu familia y por tu iglesia, porque tú tienes que estar. El bajo nivel espiritual de Elí es un contraste con el alto nivel espiritual de una mujer. Y algunas familias son así. Tienen mujeres con altos niveles y los hombres con muy bajos. Madres, padres, dediquen a sus hijos. Un acto de adoración es dedicar a tu hijo con adoración, con alabanza, con ofrendas, pero también con acción, con un modelo, ¿no? Bienvenido a la serie de Primera de Samuel. Allá tú si te pierdes algo porque no sabes cómo me dio esta semana, cómo me sentí tan cargado de que son cosas que ya sé, ya las he predicado, y cómo Dios volvió a llenar mi alma, a saciar mi alma, pero a incomodarme también. Señor, te doy gracias por este tiempo. Te pedimos, Señor, que haya compromiso en tu iglesia, en cada uno de nosotros. ¿Cómo no buscarte si tú cambias el mundo? ¿Cómo no buscarte si tú creaste con tu palabra el mundo? Y Señor, lo que hemos escuchado es el poder de tu palabra.
Tú puedes, Señor, la más profunda crisis, la puedes sanar. La más grande tristeza, tú la puedes llenar. Pero, Señor, si tú hoy nos has regalado crisis, es porque son regalos para llevar todo eso en oración y buscarte a ti. Tal vez, Señor, y en mi vida es seguro que me has regalado crisis profundas, pero esas crisis son un regalo porque yo tengo que hablarte de esas crisis a ti. Tengo que llevarlas a ti. Tengo que esperar en ti. Pero sobre todo, tengo que reaccionar de manera bíblica para contigo, Señor. Ayuda a tu iglesia, ayúdame a mí. Y, Señor, ayúdanos a ser oidores expositivos de tu palabra. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén.